Desde siempre se ha sabido que hay personas que debido a circunstancias que se escapan de su control terminan quedando en lugares desiertos, bien sea si iban en un avión, cayeron en una isla con poderes mágicos y los secretos del universo, o si simplemente quedaron varados y solo tenían un amigo imaginario llamado Wilson. Las historias de náufragos siempre son muy interesantes porque siempre nos hacen preguntarnos que qué haríamos si estuviésemos en esa situación, y ya que es un tema intrigante decidí investigar un poco, así que hoy les traigo 10 increíbles historias de náufragos. Número 10 está John F. Kennedy y su equipo. En 1943, John F. Kennedy, el que posteriormente pasaría a ser el presidente de los Estados Unidos, era el encargado de la seguridad de un barco de las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban en el mar, de un momento a otro apareció un barco japonés y básicamente cortó el barco de Kennedy a la mitad a punta de disparos. Dos de los miembros del barco fueron asesinados instantáneamente y otros dos fueron heridos de gravedad. Los sobrevivientes que quedaron tuvieron que aferrarse durante horas a las piezas que quedaron flotando de su navío para poder sobrevivir. Luego de pasar horas allí, decidieron nadar a una pequeña isla a 6 kilómetros de distancia. Esto les tomó alrededor de 6 horas más para hacerlo y tuvieron además que colocar a los heridos en un pedazo de madera flotante. Además, ellos utilizaron la montura de un arma como aspa para poder propulsionar el pedazo de madera y llegar a la isla. Kennedy y su grupo posteriormente fueron rescatados a los 6 días y estos lograron sobrevivir solo comiendo y bebiendo cocos. Número 9 está Lindert Hasselbosch. Lindert era un soldado danés que estaba en un barco y cumplía una función de contador. Luego de que su barco llegara a la costa en la ciudad de Cape Town en 1725, este fue sentenciado por sodomía y fue además enviado a la isla de Ascensión. Se le dio una tienda y agua para al menos un mes, algunas semillas y una Biblia, y también le dieron ropas y artículos para escribir. Lindert sobrevivió por 6 meses comiendo tortugas marinas y aves, así como también tomándose su propia orina. Se cree que Lindert murió en 6 meses y que además sufrió de una muerte muy lenta y dolorosa. Lindert además escribió un diario que fue encontrado posteriormente por marinos británicos en 1726. Este diario fue llevado a Gran Bretaña y fue publicado varias veces con leves cambios en la gramática. Número 8 está Marguerite de la Roque. En 1542, un explorador francés lideró una expedición a una tierra recién descubierta. Este iba acompañado por Marguerite, que en ese entonces tenía 19 años de edad. Esta mujer, en el viaje, se enamoró de un joven que estaba en el mismo barco y cuando el tío de Marguerite se enteró de esto, decidió abandonarla en lo que ese entonces era conocido como la Isla de los Demonios. Aunque ella no fue enviada sola, también sacaron del barco a su amante y a la sirvienta. Marguerite además dio a luz en la isla, aunque el bebé no pudo sobrevivir. Igual sucedió con el amante y con la sirvienta. Los tres perdieron la vida en esta isla, pero Marguerite logró sobrevivir cazando animales salvajes y viviendo en una cueva por 2 años hasta ser rescatada posteriormente por un barco pesquero. Número 7 está el Capitán Charles. En 1812, el navío británico llamado Isabela naufragó en la isla del Águila. La mayor parte de todo el personal fue rescatado por un barco americano comandado por el capitán Charles Barnard. Sin embargo, al darse cuenta de que necesitarían más provisiones para los pasajeros extras, Barnard y su grupo decidieron salir en busca de comida. Lo que no sabían era que durante el tiempo en el que se fueron, el grupo británico iba a tomar el control de la nave americana, dejándolos así varados en la isla desconocida por más de 18 meses. Bernard y su grupo fueron finalmente rescatados en 1814. Cabe destacar que debido a que la nave británica no sabía que actualmente estaban en guerra, era difícil que les robaran la nave, pero a Bernard se le ocurrió la brillante idea de decirles que técnicamente estaban en guerra unos contra otros, que quizás no debió hacerlo ahora que lo pensamos. Número 6 está Ada Blackjack. A finales del año 1921, un equipo de 5 personas fue dejado en una isla al norte de Siberia. Una mujer llamada Ada Blackjack fue contratada como cocinera durante el tiempo en el que el equipo fuese a estar en el lugar. El plan era quedarse por un año en la isla y llevar al menos una reserva de comida hasta para 6 meses, ya que esto sería más que suficiente para vivir en este lugar mientras vivían de las cosechas que posteriormente iban a plantar. Los hombres fueron incapaces de encontrar suficiente comida y comenzaron a morir de hambre, así que en enero de 1923, 3 de ellos decidieron buscar ayuda. Ada fue dejada a cargo del cuarto hombre que estaba enfermo. Los 3 hombres que salieron a buscar comida nunca fueron vistos de nuevo, y el que dejaron a cargo de Ada murió eventualmente. De alguna manera, Ada logró sobrevivir hasta agosto de 1923, cuando fue rescatada por un antiguo colega de las personas que se habían quedado con ella. Número 5 está Alexander Selkirk. Alexander era un marino escocés con altos conocimientos. Su capitán era una persona bastante agresiva y luego de ciertas batallas navales con los españoles, Selkirk temía que la nave fuese a hundirse debido a los daños a la estructura. Así que él decidió que lo dejaran en la isla más cercana. En 1704, Selkirk fue dejado en una isla inhabitada a más de 400 millas de la costa de Chile, solo con algunas mudas de ropa, un mosquete, algunas herramientas, una Biblia y tabaco. Al principio, él solo leyó la Biblia esperando rescate, pero al pasar el tiempo se dio cuenta de que nadie iba a ir a buscarlo, así que decidió establecerse en ese lugar y se mantuvo con la compañía de ratas, cabras y gatos, hasta que finalmente en 1709 fue rescatado por 2 británicos. Número 4 está Ernest Shackleton.
Ernest era un explorador que lanzó la expedición transantártica en 1914. Durante esta expedición, la nave llamada Endurance fue atrapada en hielo por más de 10 meses, hasta que eventualmente la presión que el hielo ejercía alrededor de la nave logró romper el casco y hundirla. Shackleton y su grupo fueron náufragos desde este momento, y se quedaron acampando en pedazos de hielo por más de 5 meses. Estos hombres decidieron zarpar con 3 barcos salvavidas pequeños hacia una isla cercana que estaba inhabitada que no daba ningún tipo de posibilidad de rescate. Shackleton decidió junto con otras 5 personas embarcarse en un viaje para salvar el resto de la tripulación. De esta manera, emprendieron un viaje de 17 días y más de 800 millas por las peores aguas del sur de la isla de Georgia. Al pasar estos días fue que lograron recordar que había una estación ballenera cerca, pero para pasar debían atravesar 26 millas de montañas y glaciares que eran considerados impenetrables. Shackleton y otros 2 lograron llegar al lugar en agosto de 1916, es decir, 21 meses luego de su salida inicial desde el Endurance, es decir, la nave en la que se encontraban. Y luego, con la ayuda del gobierno chileno, lograron rescatar a las personas que habían quedado atrás, y ni un hombre de toda la tripulación de 28 personas murió en todo este tiempo. Número 3 está John Adams. En 1789 hubo una revuelta. Los causantes de esta estuvieron meses rondando las islas de Fiji hasta que decidieron quedarse en una isla inhabitada para eludir a la Marina Real. Para prevenir que fuesen detectados debido a su barco, decidieron quemarlo en el agua, evitando así el escape también de cualquiera que quisiese irse. De esta manera, 9 personas que eran parte de la tripulación del barco, 6 hombres tahitianos y 11 mujeres, una de ellas con un bebé, encontraron un hogar en esta isla desierta. Los 6 tahitianos eran maltratados, lo que los llevó a asesinar a algunos de los tripulantes del barco. Para el año 1794 solo quedaban 4 tripulantes y 10 mujeres con sus hijos. Para 1799, otro tripulante había sido asesinado en defensa propia y otro se había ahogado. Los otros 2 que quedaron decidieron convertirse al cristianismo y crearon una sociedad relativamente funcional, y enseñaron a los niños además a leer la Biblia. Luego, en 1800, otro tripulante murió de asma, dejando uno solo como el único hombre sobreviviente del navío que había llegado hace 10 años. Luego, en 1808, un barco llamado Topaz llegó a este lugar y encontró al único sobreviviente en una sociedad pacífica de él y 10 mujeres. Y de esta manera, la Marina Real le otorgó clemencia y fue perdonado por todos los crímenes que había cometido. Número 2 está Jan Pilgrim. En 1629, un navío con 316 personas a bordo encalló al borde de la costa de Australia. La mayor parte de las personas que iban a bordo lograron salvarse, llegando así a una isla cercana. Un fanático llamado Hieronymus Cornelius lideró un motín en el cual él y otros 36 hombres comenzaron a asesinar, violar y torturar hombres, mujeres y niños. Y antes de que la ayuda llegara, 125 personas habían sido asesinadas y lanzadas en fosas comunes. Cornelius y otros motineros fueron sentenciados, les cortaron las manos y además posteriormente fueron ahorcados. Otros 2 motineros lograron evadir la muerte pidiendo que los dejaran en una isla de Australia. Se les dieron provisiones y los dejaron en una costa cerca del río de Murchison. Se les indicó que exploraran la tierra y que trataran de hacer contacto con los aborígenes de la zona, y luego de esto nunca fueron vistos de nuevo. Cabe destacar que se cree que al menos uno de ellos logró sobrevivir, ya que cuando esta tierra fue explorada por una expedición lograron encontrar aborígenes con ojos azules, lo que indicaba que quizás las razas se habían mezclado, y uno de ellos había sobrevivido. Número 1 está Juana María. En 1835, unos cazadores de nutrias tuvieron una sangrienta batalla con personas indias que vivían en lo remoto de las Islas San Nicolás. La pelea redujo de una manera muy drástica la población nativa. Unos misioneros pidieron que estos nativos fuesen movidos a una zona más céntrica para evitar más muertes. Cuando una nave fue enviada para buscar a los nativos, los fuertes vientos forzaron al barco a salir antes de tiempo, dejando así a Juana María atrás. En 1853, un grupo de cazadores de nutrias encontraron a la mujer india viva y en perfectas condiciones. Esta vivía en un refugio construido con huesos de ballena. Ella posteriormente se fue con los cazadores de una manera pacífica y se llevó solo unas pocas pertenencias. Uno de los hombres la llevó a su casa para vivir con su esposa en conjunto. Nadie, ni siquiera los indios locales, podían entender su lenguaje. Sus condiciones físicas se vieron afectadas debido a la terrible dieta que llevaba, así como también su salud general. Ella posteriormente contrajo una infección intestinal y murió luego de estar en la ciudad por solo 7 semanas. Y bueno, esas fueron las historias de náufragos más increíbles que pude encontrar. Espero que les hayan gustado, y si así fue, entonces denle click a ese botón rojo y suscríbanse a mi canal para darse cuenta cuando suba otro video. Aquí a la derecha encontrarán videos iguales de interesantes que este. No olvides darle me gusta en el botón de pulgar y dejar un comentario abajo sobre cuál fue la historia que más te asombró o cuál crees que sea relativamente imposible. Un saludo a todos y gracias por ver el video.